Bien, amigos, vamos a iniciar nuestra jornada de entrevista y ante la consecuente y recurrente desapariciones de personas, es oportuno en el día de hoy conversar, abrir este paréntesis y conversar con el encargado de una unidad especializada de personas desaparecidas que fue creada recientemente y que forma parte del Ministerio Público. Queremos agradecer al licenciado y fiscal Gustavo Barragán, quien se encuentra con nosotros aquí en Hispania. Bienvenido, fiscal, sobre todo para hacer esas aclaraciones, porque hay muchas dudas al respecto de por qué ahora se siente que hay más reporte de personas desaparecidas y sobre todo la duda o el mito que existe en cuanto que hay que esperar 24 horas antes de reportarlo. Bienvenido. Creo que debemos empezar precisamente para que la audiencia conozca de la existencia de esta unidad especializada de personas desaparecidas y cuál es el protocolo ante el conocimiento inicial de que una persona pues no aparece. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por pendientes de este noticiero. Definitivamente que este año, el año 2025, mediante una resolución número 11 del 28 de marzo, se crea la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al despacho del Procurador General de la Nación. Esta unidad se crea por el clamor de la comunidad, de la sociedad como tal, ante los reportes de personas desaparecidas y como visión estratégica del señor Procurador, el licenciado Luis Carlos Gómez Rudy, que decide crear esta unidad con la finalidad de sintetizar los números a nivel nacional, es decir, de poder tener las cifras reales de personas que son reportadas como desaparecidas a nivel nacional, estandarizar los procedimientos de búsqueda, es decir, que se pueda tener un procedimiento de búsqueda estandarizados a nivel nacional y poder de esa manera más ágil y más efectiva traer con o dar con las personas que son reportadas como desaparecida. La visión es hacia la creación de una Fiscalía Superior especializada en personas desaparecidas. No obstante, no se contó con los recursos financieros en el momento para poder dar con la creación de lo mismo. No obstante, con la creación de esta unidad se logra la articulación con los entes investigativos, Dirección de Investigación Judicial, Policía Nacional, 24 horas del día trayendo información que permite dar con la ubicación. Mira, con relación a las cifras, es importante señalar que ¿cuántas personas desaparecidas tienen ustedes bajo su estadística que han sido reportadas? En el año 2025 se han reportado 1.394 personas como desaparecidas, que es una cifra importante. Por supuesto. Pero también es importante comunicar a la sociedad que esos 1.394, bajo las actividades investigativas que se ha realizado en coordinación del Ministerio Público con sus brazos auxiliares, se ha dado con la ubicación de 1.262 personas. En estado, o sea, cuando hablamos de que esas personas han sido rescatadas, están en completo estado normal, porque eso es importante. Sí, porque definitivamente. Cuando sabemos de un caso desaparecido, nos quedamos con la duda, ¿apareció, no apareció y en qué condiciones apareció? En la mayoría de los casos, arriba del 98% de los casos, las personas han sido ubicadas en buenas condiciones y han sido puestas con sus familiares. Hay 48 personas que fueron ubicadas sin vida. De esas 48 correspondían a personas que habían sido reportadas, 4 por hecho de tránsito, 11 ahogados. Habían personas que habían sido reportadas y eran causas de muerte natural. También hay personas que se habían suicidado y 2 por determinar. También hay casos que desde un inicio correspondían a investigaciones por homicidio, que son 18 casos, de ese total de 1.262 personas. Es importante señalar también a la comunidad que con la creación de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas se logra tener una cifra exacta de cuántas personas son reportadas día a día. Y hay un movimiento cíclico entre reportes y ubicación. Sí, en efecto, todos los días si hacemos una verificación porcentual de cuántas personas son reportadas, todos los días son reportadas aproximadamente 3 a 4 personas, pero todos los días se dan ubicaciones en este mismo ritmo de ubicaciones prácticamente que permite traer a las personas con sus familiares. Anteriormente, producto de que las investigaciones o la ubicación de menores que salían de su entorno familiar se realizaba con los juzgados de niñez y la policía de niñez en su mayoría de los casos. Actualmente, toda vez que se trata de un grupo etario vulnerable que puede ser víctima de otro tipo de delitos, el Ministerio Público realiza actividades investigativas desde un inicio, es decir, que una vez se tiene conocimiento de que un menor no se encuentra con sus familiares, se inicia una investigación con la finalidad de dar con estos menores y evitar de que sean víctimas de otro tipo de delitos, al ser víctimas vulnerables. Esto ha conllevado a que se haya dado el conocimiento de un número mayor de menores que anteriormente eran vistos desde otras perspectivas. No obstante, al tratar
tratarse de menores de edad, tenemos el compromiso de buscarle o darles una respuesta a sus familiares y que no sean víctimas de otro tipo de delitos. Y eso ha conllevado que actualmente se generen unas cifras importantes, es decir, que de esos 1.394 casos reportados, tenemos que, en correlación a los menores, de esos 1.394, 903 son menores de edad, pero de esos 903 menores de edad, 851 han sido ubicados a la fecha. Entonces son movimientos cíclicos entre reportes y ubicaciones que se hacen todos los días, las 24 horas. Es importante comunicar a la sociedad que no hay que esperar 24 horas para presentar una denuncia. Apenas yo tenga conocimiento de que mi familiar, mi hijo, no se encuentra en los lugares en los tiempos acordados. Todos sabemos cuáles son las dinámicas de nuestra familia. Sabemos a qué hora llegan nuestros hijos de la escuela, a qué hora llega nuestra esposa. Si hay un cambio y llamamos a las líneas telefónicas, no nos contestan y nos genera una duda, podemos presentarnos al Ministerio Público a presentar una denuncia. Claro. Ahora, fiscal, ¿cuál es la capacidad de respuesta precisamente ante la desaparición de una persona? Esta mañana escuchaba en un medio de noticias precisamente la preocupación de una hermana ante la desaparición de su hermano, que tiene más de 20 días. ¿Cuál es el protocolo a seguir de las autoridades y toda esa coordinación que ustedes tienen que llevar a cabo para dar con la ubicación de esa persona que lleva un poco más de 10 días desaparecido? Definitivamente que todos los casos no tienen las mismas características y cada caso tiene características puntuales que hay que verificar. Es decir, hay casos que conllevan actividades investigativas distintas y que esas actividades investigativas llevan una reserva en sí. Porque conllevan a poder dar con la ubicación de las personas o de algún responsable ante un hecho delictivo. Entonces no son informaciones que pueden surgir en tiempo real de la información que se está desarrollando a nivel investigativo. ¿Cuáles son los protocolos? Una vez el Ministerio Público tiene conocimiento a través de una denuncia de la existencia de una persona reportada como desaparecida, se hacen las comunicaciones con la Dirección de Investigación Judicial. En cada una de las provincias, en cada uno de los distritos, existen sus DIJs que se encargan de trabajar junto con los fiscales. Esos fiscales comunican a la sub-DIJ y de inmediato se trasladan a los puntos de interés, es decir, a los puntos que fueron suministrados por los propios familiares sobre la última ubicación o las rutinas, y de esa forma darle una verificación. Y es retroalimentado ese fiscal con esta información y va redireccionando la investigación. Pero bien importante señalar, en la mayoría de los casos se logra una ubicación dentro de las primeras 24 a 48 horas. Pero ¿y esto se informa? Porque hay una preocupación social sin duda con la cantidad de personas que se reportan a diario desaparecidas. El tema es que no sé si se comunica a la sociedad, señores, ya esta persona que en su momento se reportó como desaparecida, ya apareció con vida o está bien. Eso se logra comunicar porque es importante la comunicación en esa dirección. Hay una información genérica en la cual todos los días el Ministerio Público, a través de sus cuentas, a través de la relación que estamos teniendo con los medios de comunicación, estamos informando sobre el porcentaje de ubicación, es decir, y sobre las ubicaciones. No obstante, también hay situaciones de reserva de nivel personal. Hay muchos casos en que los familiares mismos no quieren que se dé a conocer las situaciones por las cuales se dio la salida de sus familiares, su entorno, porque hay diversas situaciones por las cuales se dan estas desapariciones. En la mayoría de los casos son decisiones personales, sociales, culturales o emocionales que están intrínsecamente relacionadas al desenvolvimiento del mismo núcleo familiar. Pero eso no demerita la responsabilidad que tenemos como Ministerio Público de activar todos los procedimientos, y así se está haciendo. Todos los procedimientos y mecanismos con los que contamos como brazos auxiliares. Si bien es cierto, siempre contar con mayores recursos conlleva mayor posibilidad de alcanzar un tiempo más perentorio una respuesta positiva, lo cierto es que esas articulaciones se están realizando al día de hoy. Ahora bien, cuando hablamos de esas estadísticas que usted comparte, ustedes la tienen desagregada por género, por provincias, por ejemplo, para poder entender dónde hay mayor prevalencia de niños, niñas, adolescentes o personas adultas desaparecidas. Ok, sí se hace, no las tengo en este momento de esa forma, pero sí podemos señalar que las provincias con mayor porcentaje de reportes de personas desaparecidas es en la provincia de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste. De igual forma podemos señalar que el grupo etario de mayor relevancia es el grupo etario entre los 13 a 17 años, el que es reportado con mayor cantidad es el reportado mayormente, ese grupo etario, pero también es el grupo etario en el que el porcentaje de ubicación ronda el 94% de ubicaciones en un tiempo de 24 a 48 horas. Es decir, que
las actividades investigativas conllevan ese movimiento cíclico, diario. ¿Qué pasa después de la ubicación? Porque este grupo etario es importante entender qué hay detrás. Ok. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué desaparecen Definitivamente. de su núcleo familiar? Y obviamente hacer un consecuente trabajo con trabajadora social, psicología, etcétera. Definitivamente, licenciada, que una vez que se logra la ubicación de un menor de edad, lo primero que tenemos que verificar si nos encontramos ante una conducta delictiva. Podemos partir del hecho que el reportar a una persona como desaparecida como tal no constituye necesariamente un delito en sí, sino que es una responsabilidad que asume el Estado para evitar de que grupos vulnerables, como en caso de tal, menores de edad, sean víctimas de otro delito. Una vez tenemos al menor de edad, se proceden a tomar las entrevistas necesarias con el personal del Ministerio Público o con la unidad de atención a víctimas y testigos, UPAVIT, para determinar bajo qué circunstancias se dio su salida de su entorno. Si nosotros logramos detectar que esas circunstancias por las cuales se da su salida del entorno constituye una conducta delictiva, que en algunos casos sí se ha dado con relación a delitos sexuales, conlleva entonces remitir esa investigación y esos elementos de convicción que recamamos dentro de esas primeras 24 horas, remitirlos entonces a esa fiscalía especializada para que ellos desarrollen las actividades y lleven ante los tribunales a la persona que tuvo relaciones sexuales con un menor de edad, porque no podemos perder de vista que las relaciones sexuales entre un adulto y un menor de edad constituyen delito y las personas van a ser procesadas ante los tribunales. Pero si la conducta o el hecho en el cual se describe la situación por la cual el menor se sustrae de su entorno no constituye delito y nos percatamos que constituye otro riesgo, otra circunstancia, entonces estamos realizando las canalizaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, con el MIDES, con el Ministerio de la Mujer o con los juzgados de niñez a fin de poder atacar la situación que generó la salida de ese infante o de ese adolescente de su entorno y que lo puso en riesgo, porque todo menor de edad que sale de su entorno está en un riesgo. Por supuesto, están altamente vulnerables. Ahora, fiscal, hay una situación. En los escenarios en donde ustedes no logran ubicar a las personas al día de hoy desaparecidas, reportadas como desaparecidas, pudiéramos hablar de esas barreras con las cuales ustedes se encuentran. No sé si tiene que ver con un tema de pista, el tema de falta de cámaras, de videovigilancias que pudieran a ustedes pues ayudarlos como elementos claves en esa investigación que ustedes trazan para dar con las personas. Definitivamente que hay una realidad que es, muchas veces los casos que más nos cuesta también son casos que no han sido reportados en tiempo y que conllevan entonces la imposibilidad de tener elementos importantes, como lo pueden ser grabaciones o videos o información de utilización de determinados equipos tecnológicos que requieren o tienen un tiempo de permanencia. Entonces, eso también es parte del llamado, ¿no? Que presentemos los reportes y las denuncias, porque eso también nos lleva a la posibilidad de asegurar elementos de prueba. Hay casos que definitivamente que son vinculados de inmediatamente y se hacen las coordinaciones con las secciones especializadas de homicidio y femicidio, tanto metropolitanas como de Panamá Oeste o de la región que corresponda, porque los perfiles y las investigaciones así lo ameritan y que conllevan otro tipo de técnicas investigativas y se realizan las coordinaciones. Cada caso tiene su propia realidad. Hay casos de reportes de que personas ingresan a áreas montañosas y el Ministerio Público, como ente que realiza investigaciones, coordina con brazos auxiliares, que en ese caso podría ser SINAPROC o los bomberos, para introducirse a esas áreas y poder hacer actos contendientes a atraer a las personas. Pero cada investigación, cada hecho que es reportado tiene una propia realidad y corresponde al fiscal ser flexible o amoldarse a esa realidad y poder utilizar los brazos auxiliares que se requieran dentro de ese caso en concreto. O sea que es difícil poder decir que existe una sola vía como tal para la investigación de casos de personas desaparecidas. Así es, cada caso es un mundo. Ahora, fiscal, importante reiterarle a las personas el 1, 2, 3 ante una situación como esta, sobre todo a la sociedad, si se enterase de una desaparición. Probablemente el pariente no quiera dar el paso de presentar la denuncia. ¿Cuál sería el procedimiento para que el Ministerio Público tenga el conocimiento, aprenda el conocimiento y pueda actuar? Lo ideal es que presenten una denuncia ante el Ministerio Público, es decir, que se acerquen ante las atenciones primarias que mantiene el Ministerio Público en todas las provincias o ante las personerías a presentar una denuncia. De igual forma, se pueden presentar ante la Policía Nacional, que tiene la obligación de orientarlos hacia el Ministerio Público para que presenten esa denuncia. ¿Con qué debemos acompañar esa denuncia? Esa denuncia la debemos acompañar con información como las generales, datos, características físicas, si la persona padece de alguna enfermedad, cómo estaba vestida, cuáles son sus líneas telefónicas, dónde fue el último lugar donde fue visto, cuáles son los recorridos, quiénes son sus amistades,
cuánto fue el último momento en que fue visto. Todos estos aspectos son los aspectos con los cuales debe ser acompañada o son los ideales con los que debe ser acompañada la denuncia para que el fiscal pueda orientar a sus investigadores y que a través de esta línea puedan ir surgiendo informaciones que permitan retroalimentar al fiscal e ir generando las teorías de la investigación. Sí. Ante esta situación, ¿han ustedes preparado campañas de sensibilización, de prevención importante para la sociedad y los familiares de cómo llevar a cabo una situación como esta? Actualmente estamos ante los medios, estamos haciendo campañas ante los medios, comunicando que no existe ese tiempo, que es importante, y lo repetimos cada vez que tengamos la oportunidad. No existe un tiempo para presentar una denuncia por persona desaparecida. El Ministerio Público tiene la obligación constitucional y legal de investigar cada vez que una persona se presenta a sus instalaciones y presenta una denuncia. El Ministerio Público tiene esa obligación y la sociedad tiene ese derecho a que una entidad, como lo es el Ministerio Público, realice esas actividades investigativas. ¿Por qué se tenía esa concepción de que había que esperar 72 horas? ¿Será que hay que esperar que la persona aparezca para poder accionar? Porque de pronto se utilizan los recursos y a lo mejor la persona se quedó dormida en casa de alguien o tomó de más y no apareció porque estaba en estado etílico. ¿Hay algo de eso? La denuncia se puede presentar inmediatamente, pero la acción y búsqueda, ¿qué tiempo tarda? Licenciada Edna, definitivamente que apenas una denuncia se presenta al despacho, nosotros tenemos que hacer las comisiones. Es parte de un protocolo institucional. Se recibe la denuncia en la plataforma y la comisión se hace de manera electrónica. De inmediato se comisionan los investigadores para que los investigadores sepan a dónde tienen que ir. Los investigadores ni siquiera tienen que presentarse al despacho y buscar un documento. Esa es una comisión que se hace de manera electrónica con todos los estamentos de seguridad que mantienen ligados a nuestras plataformas institucional. Las personas que se encuentran bajo esa condición que usted refiere, hemos tenido casos, definitivamente que hemos tenido casos, pero ¿qué corresponde? No hay un hecho delictivo, la carpeta se archiva. Lo importante es que la denuncia se presente para poder asegurar los elementos de prueba que nos permitan ubicar a la persona y de surgir alguna investigación penal formal o de surgir algún elemento que nos diga que estamos ante una conducta delictiva como tal, que esos elementos ya hayan sido asegurados y que puedan ser presentados y que sirvan como elementos de comisión dentro de esa investigación y que a un futuro ante un tribunal, de ser necesario, se conviertan en elementos de prueba ante un tribunal en un juicio. Importante, fiscal, conocer un poco de con cuántas personas o personal cuenta usted en esta unidad recientemente creada. Usted habla mucho del presupuesto, importantísimo también para poder hacerle frente a la cantidad de desapariciones y tener una respuesta oportuna. Dos cosas. La primera, la cantidad de personal. La segunda, cuánto se requiere precisamente para elevar esta unidad a una fiscalía especializada en personas desaparecidas. Ok, actualmente el personal con el que cuenta la unidad es un personal de nueve funcionarios que trabajamos en coordinación con todas las fiscalías regionales. 24/7. Sí, 24/7. Y actuamos en coordinación con las fiscalías regionales. O sea, que cada fiscalía regional hay fiscales de atención primaria que comunican al equipo que mantenemos cuando se genera una investigación y de manera directa se realizan las coordinaciones de requerir otro tipo de actividades, como pueden ser verificaciones telefónicas o que se requieran inspecciones en la ciudad de Panamá. Y estamos hablando de un caso reportado en Chiriquí. O sea, se realizan esas coordinaciones las 24/7. El presupuesto es con la finalidad de crear una fiscalía superior especializada en personas desaparecidas que conllevaría ya a nivel estadístico los análisis correspondientes al despacho superior, entablarlos para poder, que tengo entendido que ya se realizaron esas proyecciones para poder entonces presentar ese proyecto y que sí poder dar una respuesta con mayor posibilidades de en un tiempo menor dar ubicación a las personas que son reportadas diariamente. La comunicación de los familiares y la unidad de personas desaparecidas, importante conocer cómo ustedes se comunican en cuanto al avance de esta investigación. ¿Tienen ustedes una comunicación directa o vía plataforma o telefónica? ¿Cuál es el método utilizado? Nosotros nos comunicamos vía teléfonos celulares o con la persona directamente o nos trasladamos a sus domicilios, de surgir alguna información. Tenemos el compromiso de ir informando o tratar de informarle
los elementos que se pueden informar de una investigación para que se tenga conocimiento de qué actividades se están realizando. Pero las comunicaciones pueden ser presenciales en nuestro despacho o trasladando nosotros en nuestro despacho hasta las direcciones de los familiares o vía telefónica. Lo importante es que exista esa comunicación que permita tanto el flujo de información, porque muchas veces a los familiares también les llega información que nos permite a nosotros ir redireccionando las investigaciones de los casos que se mantienen en el despacho, y de igual forma se realiza con la Fiscalía a nivel nacional, es decir, en cada una de las atenciones primarias en las cuales se presentan estas denuncias, también se mantiene este tipo de comunicación que permite a esos fiscales a nivel nacional ir redireccionando y también ir coordinando con nosotros cuáles son los siguientes pasos que se pueden dar en cada caso en concreto. Importante también, asumo yo, que estarán planificando en esta futura Fiscalía de Personas Desaparecidas propiamente un equipo interdisciplinario, porque la unidad de víctimas o la Secretaría de Víctimas no se da abasto con la cantidad de víctimas que tienen que atender. Es una realidad que la unidad de atención a víctimas y testigos es una unidad que atiende muchas situaciones, una gran demanda. Fue de avanzada la creación de esta unidad de atención a víctimas y testigos, pero la realidad es que demanda un ejercicio diario a todas horas, 24 horas, porque son realidades que no tienen horario de oficina. Es importante señalar que las actividades investigativas no tienen horario de oficina, no son de 8 a 5, no son de lunes a viernes, conlleva actividades las 24 horas del día, coordinaciones las 24 horas del día que permiten asegurar elementos de convicción o permiten dar con la ubicación de una persona. Es que hay un familiar o familiares que necesitan una contención en crisis ante la desaparición de un familiar y pues pensarse dónde podrá estar su familiar o qué le habrá pasado. ¿Atienden también ustedes a los familiares en ese sentido? Sí se hace. Lo importante también, como bien lo señalaba, es que sí está un proyecto en ese sentido de poder contar con ese brazo tanto investigativo como de acompañamiento con el que contamos, pero de crearlo dentro de la propia unidad permitiría entablar las investigaciones formales dentro de una Fiscalía Superior de Personas Desaparecidas y que conllevaría una visión integral del fenómeno de las personas desaparecidas. Fiscal, vamos a reiterar la estadística que usted nos comparte. Aproximadamente 1.354 personas. 1.394 personas, de las cuales 1.262 se han ubicado. Se han ubicado. De esas corresponden a 903 menores reportados, 851 menores ubicados. 491 adultos reportados, 411 adultos ubicados en el año 2025. Muy bien. Un mensaje final y sobre todo reiterar a toda la audiencia cuál es el teléfono o la línea de auxilio y los métodos para presentar ante el Ministerio Público ante el primer conocimiento de una persona desaparecida. Ante el primer conocimiento de una persona desaparecida nos debemos apersonar al Ministerio Público o a la Policía Nacional para que nos oriente hacia las ubicaciones de las oficinas del Ministerio Público a presentar una denuncia. Las denuncias también se adelantan a través de la línea 311, que es una línea de denuncia en la cual se le va a orientar sobre el lugar más próximo de las oficinas del Ministerio Público para presentar las denuncias. Importante resaltar, no hay que esperar 24 horas para presentar denuncias. Apenas tenga conocimiento o existe un elemento de duda razonable sobre el paradero desconocido de un familiar, me puedo presentar al Ministerio Público a reportar, a presentar una denuncia formal en la cual debo acompañar información que le permita a los investigadores dar seguimiento a su última ubicación. Muy bien, quiero agradecerle al fiscal Gustavo Barragán por acompañarnos en la tarde de hoy y poner en contexto, en perspectiva, esta situación, este tema social que a todos nos preocupa, las desapariciones. Pues el fiscal lo ha dicho, se está trabajando arduamente. Obviamente también está la herramienta valiosa Alerta Amber, que permite una rápida y eficaz ubicación, obviamente con la colaboración de todos. Fiscal, muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Manténgase con nosotros. Ya volvemos.